Muy buenas tardes, mis estimados hermanos, hermanas, amigos y amigas que tienen el agrado de seguir esta humilde página y este humilde servidor. Mi nombre es Miguel Ángel Contreras, como ustedes ya me conocen. Saben, el día de hoy quiero compartirles algo de la palabra que me llama la atención y quizás se asemeja en algo a lo que está pasando no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Tantas cosas que se ven, tantas cosas que pasan y todo el mundo se pregunta si existe Dios. Todo el mundo al ver todo este tipo de cosas llega a preguntarse y muchas veces a refutar a alguien si Dios existiera, ¿por qué existe toda esta maldad? La maldad existe desde el día que el hombre decidió desobedecer la voz de Dios, desde que decidió hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Bueno, como lo dice en el libro del Génesis, no comas de aquel fruto, porque te llevará a muerte. Sin embargo, pues hoy en día ya nosotros no comemos el fruto como tal, pero sí decidimos hacer nuestra voluntad cuando el Señor dice no lo hagas. ¿Y qué es lo penoso de esto? No hay un día, no hay un día que yo no me levante y vea noticias. Yo respeto mucho a aquellos hermanos que dicen yo no veo noticias para no ponerme mal, para no sentirme mal, para no entristecerme con tanta cosa que veo. Bueno, yo te respeto. Yo veo noticias porque sí es de interés saber lo que pasa en el mundo, incluso para poder llevar un mensaje concreto a los demás. Hay tantas cosas que están pasando, de lo cual la palabra de Dios ya nos advirtió muchas veces de que pasarían en los últimos tiempos. Y hay algo que me llama la atención y es referenciable para el tiempo antiguo con el tiempo de ahora. En el tiempo antiguo, el pueblo de Israel fue advertido de que si ellos se salían de la voluntad de Dios, o sea, decidían desobedecer a Dios, iban a pasar muchas cosas. Siempre lo voy a repetir. Levítico 26, léanlo, Levítico 26. ¿Cuáles son los resultados a la desobediencia? Y esto fue lo que llevó, ¿verdad?, a aquel mundo antiguo a que muchas veces fuera destruido por sus enemigos. Muchas veces fueron llevados a cautiverio. ¿Por qué? Por la desobediencia. Hoy en día la gente vive en un cautiverio, vive en esclavitud. No como tal en tiempos antiguos, aunque en ciertos lugares sí se da eso, pero no como en tiempos antiguos en que te tomaban como un esclavo y tenías que trabajar como tal. Hoy en día somos esclavos, pero esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros deseos, esclavos de nuestro propio pecado, esclavos de nuestros sentimientos, esclavos de nuestro pensar erróneo. Ese es el problema que conlleva a que no haya en ningún momento de los días un poco de tranquilidad, que no se vea mal. Todos sabemos que aquel que gobierna este mundo es Satanás, pero también la Biblia nos habla de que hay principados, potestades. Y cuando habla de principados, se habla de príncipes que gobiernan cierto, podemos decir provincia, cierta ciudad. Pero cuando nos habla de potestad, ya nos habla de algo que imperia todo un gobierno. La lucha que nosotros llevamos es contra aquellos entes que no conocemos, que no podemos ver, pero que influyen bastante en nuestras vidas.
¿Y qué tiene que ver el mensaje de hoy con lo que con lo que estoy contrastando en este momento? Fácil. Hay una palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 1, que me llama mucho la atención. Y esto fue dicho por el profeta, pero el contraste que tiene es una queja prácticamente de Dios hacia el hombre. No que Dios se queje con un desespero, sino más bien dicho, un llamado de advertencia a lo que están haciendo, a cómo están actuando y las consecuencias que van a venir. Sin embargo, también el Señor nos muestra en aquella misma lectura su compasión, el querernos hacer saber que nos puede restituir, que nos puede sanar. Y el problema del hombre es que siempre ha sido del corazón, porque en el corazón es donde se albergan pleitos, contiendas, guerras como tal, deseos, muerte y todo lo demás. Por eso la Escritura es clara y nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Y esto dice así, capítulo 1 del libro de Isaías, dice: esta es la visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante la época en la que los reyes Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías reinaron en Judá. Dice así: Dios reprueba a su pueblo. Oigan los cielos y escuchen la tierra lo que dice el Señor. Crié a mis hijos y los saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su amo y el burro el lugar donde lo alimentan. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Hagamos un paréntesis ahí. Me llama la atención que tome como ejemplo a un buey y a un asno, dos animales, los cuales nosotros muchas veces decimos que son irracionales. No, muchas veces los animales tienen mayor raciocinio que nosotros, por eso yo siempre uso la palabra bestias sin entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, teniendo el conocimiento como tal, nos inclinamos a apoyar lo que está mal. Pero estos dos animales, siendo no irracionales, tienen más raciocinio que aquel pueblo, y aún que el pueblo de ahora. Dice que el buey conoce a su dueño, no se aleja del mismo. Y dice que el asno sabe dónde tiene que comer. ¿Qué conjetura? Nosotros sabemos cuál es la solución, Dios. Debemos de ir a Él. ¿Qué debemos comer? Su palabra. Por eso mi expresión es bestias sin entendimiento. A algunos les parece fuerte, la palabra lo dice. Y lo más triste es que el Señor diga: Israel no me conoce, comparándolo con estos animales. Mi pueblo no tiene entendimiento, o sea, se desviaron a pensamientos vanos, a pensamientos de muerte, a caminos de mal. Sigue diciendo el Señor en el versículo 4: qué nación tan pecadora, qué pueblo tan perverso, generación mala, hijos depravados, como mala semilla han dejado al Señor. Lo que les decía, le han faltado el respeto al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué le dieron la espalda? Porque no siguieron sus órdenes. Y ese es el debacle del ser humano: dar la espalda a Dios, dar la espalda a su mensaje, dar la espalda a la redención. Pero después nos quejamos y preguntamos: si Dios existe, ¿dónde está? Si Dios existe, ¿por qué tanta maldad fácil? Porque tú no tienes raciocinio, tú no sabes cuál es tu Señor, tú no tienes entendimiento y te deleitas en la perversidad y el pecado. Lo dice la Escritura como tal. En el versículo 5 dice: ¿por qué buscan más castigo y se siguen rebelando? Tienen toda la cabeza lastimada y el corazón todo enfermo. Eso es una gran realidad. Sobre lo que ya estamos mal, nos gusta encaminarnos mucho más adentro de la maldad. Nosotros fuimos concebidos en pecado, dice la palabra, lo dice David.
Pero sobre eso que ya fuimos concebidos, queremos meternos mucho más a fondo en lo que es pecar. Y ese es el problema. Tenemos la cabeza lastimada con pensamientos egoístas, con pensamientos perversos, con pensamientos lascívicos, pensamientos de muerte, pensamientos de odio. Y de aquello el corazón se enferma. Porque son dos cosas que trabajan juntas. Lo pienso y con el corazón le hago. Por eso la palabra nos dice que con la boca confesamos, pero con el corazón creemos en que vamos a ser restituidos, salvos y sanos. La palabra es clara y dice, ya no hay lugar donde se nos pueda castigar, pero nosotros seguimos enfocados en eso. Están padeciendo de pies a cabezas, lleno de golpes y moretones y heridas abiertas que no han sido curadas. Lo que les acabo de decir. No hay vendas ni aliviación con aceite. El aceite era utilizado en aquellos tiempos para las ovejas, derramárselo en la cabeza y en todo el cuerpo para que las moscas nos pusieran sus huevecillos ahí y le pudran la carne. Esa es la conjetura del aceite. Hoy en día el aceite es un reflejo del Espíritu de Dios, el cual nos es dado como ungimiento para que tampoco vengan ese tipo de moscas, situaciones, perversidades y pongan en nosotros su semilla que nos va a carcomer el corazón, el alma y la mente. Dice, su país está en ruinas, sus ciudades incendiadas. Ustedes han visto cómo la gente extranjera ha explotado y arrasado su tierra. La hija de Sión ha quedado tirada como enramada en un viñedo. Wow. Como choza en un sembrado de pepinos. Como ciudad sitiada por enemigos. No hay escapatoria. El mal está ahí y no nos podemos deshacer. ¿Por qué? Porque nos tiene rodeado por donde sea. Hoy en día mi nación, mi ciudad y mi país completo vive un auge delincuencial terrible. Pero muy aparte del auge delincuencial del cual estamos rodeados, también hay personas que no son delincuentes, pero cometen actos atroces. Veía en la noticia una madre, sabrá Dios quién será, que había metido a su niña recién nacida, ya formada, en una funda y la había tirado a un vagón de basura. Qué increíble no tener corazón. Una bestia sin entendimiento, porque aún el animal más perverso cuida de sus crías. Esta mujer no. ¿Fue acaso Dios culpable de aquello? ¿O fue culpable ella que hizo cosas de las cuales ni siquiera habrá tenido conocimiento de las consecuencias? ¿Qué iba a pensar que las iba a tener? Días atrás vi como un joven esquizofrénico asesinó a su mamá por falta de medicamento. ¿Qué podemos decir aquello? Un hombre con heridas, no sanadas, no tratadas, aliviadas con pastillas, con drogas, que en vez de curarte te dañan más, hasta que llegó al punto de que mató a su madre. Y en un momento de raciocinio se dio cuenta de lo que había hecho y se lamentaba sobre lo sucedido. El día de ayer mataron a 2 personas, 3 personas, las cuales eran cristianas, un pastor, su esposa y su hija, dejando como si a un niño huérfano, sin abuelos, sin madre. Qué acto tan perverso. ¿Por qué? Por una extorsión, por dinero. La codicia del hombre lo lleva muchas veces a cometer asesinatos. ¿Por qué? Porque quieren tener algo de mala manera. ¿Para qué? Para vicios y deleites. El dinero en sí no es malo, malo es el amor al tal. Y es tan, pero tan creíble
y tan cierto lo que dice Santiago. Nosotros pedimos y no tenemos por qué pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, pedimos para cosas innecesarias. Por eso no somos progresados, por eso muchos se dedican a delinquir. En el versículo 9 dice: si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado a unos cuantos de nuestro pueblo que sobrevivieran, hubiéramos quedado como Sodoma y como Gomorra. Aquí viene algo que me llama la atención. Hay muchos cristianos que todavía oran por su nación, oran por su ciudad, oran por su casa. Si este grupo de personas a nivel mundial, este remanente del cual habla la Biblia, el Señor lo hubiera quitado, este mundo se viene totalmente abajo, como Sodoma y Gomorra. Recuerden que el juicio habla de que cuando el Señor venga a impartir juicio, valga la redundancia, vendrá con fuego, vendrá con poder. Las Escrituras hablan de que para aquello la iglesia será quitada. Es increíble que si este mundo no ha llegado aún a su fin es porque los creyentes se mantienen aquí. Y acá viene un llamado muy especial, ¿no? Gobernantes de Sodoma, oigan el mensaje del Señor. Pueblo de Gomorra, escuchen la enseñanza de Dios. El Señor dice: ¿para qué me traen tantos sacrificios? Estoy cansado de sus sacrificios. ¿Por qué les dice a los gobernantes que son como Sodoma? Porque están adoptando situaciones, medidas y mandatos perversos de índole maligno. Muchos están compaginando con el tema de la homosexualidad. Hay muchos gobiernos que se están moviendo con el tema del narcotráfico. Hay muchos que tienen esclavizado a su propio pueblo. Pero también hay pueblo que dice que son como Gomorra, depravados, egoístas. Si tienen, no comparten, que se creen superiores a los demás. Si tú quieres saber algo más de cómo era el pueblo de Sodoma y Gomorra, puedes ir al libro de el Génesis, donde se nos habla de aquel pueblo perverso. Es triste ver que la humanidad se encamina al mal sin medir consecuencias. El Señor dice que está harto de los sacrificios. Y aquí viene otra cosa que es interesante. Muchos creen en Dios. Vamos a la iglesia, pero con sacrificios vamos. Nos deleitamos más en festividades, nos deleitamos más en fiestas, aniversarios grupales, aniversarios ministeriales, pero nuestra vida está puerca. Qué fuerte palabra, pero es la realidad. Cuando el Señor pedía sacrificio en aquellos tiempos, pedía ovejas que sean totalmente sanas, que no tengan mancha alguna, que no tengan deformidad, que no tengan ni siquiera una pata menos. Quería algo blanco, completo y de buena calidad. Estamos viendo en estos pasajes que ya muchos llevaban a sus corderos, llevaban a sus animales de una manera deteriorada. Lo que me sobra, te doy, Señor. Ese era el pensamiento de aquel pueblo. Y hoy en día somos iguales. Lo que me sobra, Señor, te doy. El día domingo me sobra porque no tengo nada que hacer y porque no me queda de otra, voy a la iglesia. Y cuando hay fiesta en las iglesias somos los primeros. Los que no faltamos somos los que estamos ahí puntualmente. Eso es lo penoso de aquel pueblo que se llama ser el remanente.
Estoy cansado de sus sacrificios que deben quemarse completamente y de la grasa de los animales bien cebados, lo que les estoy diciendo, animales gordos. No me complace la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. ¿Quién les pidió estas cosas cuando ustedes vienen a presentarse ante mí pisoteando mis patios? Recuerdo aquella vez que Samuel le llamó la atención a Saúl porque se puso a sacrificar algo que no era de acorde a Dios. Y Samuel le dice, ¿acaso Dios se deleita en los sacrificios o en la obediencia? Una gran pregunta, fácil de responder. Dios se complace en la obediencia. Los sacrificios para Él no son nada y lo estamos viendo en este momento. Su incienso me desagrada, ya no aguanto sus reuniones de luna nueva, lo que les decía, los días de descanso y las demás fiestas religiosas, mientras practican el pecado. ¿Hay algo malo en festejar? No, no lo hay. Es más, la ley lo dice que debemos de festejar aquellas fiestas, como son las enramadas, como son las primicias, como son las del Pesach y muchas más. Pero es que cada fiesta tiene una conjetura que después estudiaremos, y una de esas es perdonar deudas, perdonar cargas, perdonar agravios. Hay muchas cosas que estudiar en ese tema, pero será para otra ocasión. Detesto su fiesta de luna nueva y demás fiestas religiosas. Todo eso se me hace insoportable. Palabra del Señor. Estoy cansado de todo eso. Cuando ustedes alzan sus manos hacia mí para orar, yo me niego a prestarles atención. Ya no escucharé su gran cantidad de oración porque ustedes tienen las manos manchadas de opresión y de violencia. Y no es la realidad. Límpiense y purifíquense. Quiten sus maldades de mi vista. Dejen de hacer el mal. Ese es el llamado del Señor. Y es por eso que yo siempre digo que el mensaje central de la palabra no tiene que ser mi testimonio. No tiene que ser abundancia. No tiene que ser prosperidad. El mensaje como tal es arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. En tiempos antiguos lo estamos viendo aquí, en tiempos de Jesucristo, ya venía Juan el Bautista diciendo arrepentidos y convertidos. El mismo Señor Jesús dijo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos clamaban. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos que clamar el mismo mensaje, arrepentidos y convertidos. El problema y el debacle de la iglesia es que no conocen lo que es arrepentimiento ni convertimiento. Creemos que por estar ya en una iglesia metidos y estar sentados en una silla, muchas veces trabajando también en la iglesia, ya somos convertidos y no es una realidad. El problema existencial es del corazón y de la mente. Por eso la palabra dice, renovados en vuestro corazón, renovados en vuestra mente. Quitemos todo lo que tenemos aquí y aquí y llenémonos de lo que el Señor manda. Aprendan a hacer el bien, sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. ¿Cuántas personas vemos en la calle? Y esto es un llamado para los cristianos, de los cuales nosotros no nos acercamos ni a compartir la palabra. Muchas veces damos una ayora, pero no damos un mensaje de esperanza. La ayora podrá cumplir su necesidad, sea de hambre, muchas veces de droga. Hay que ser sincero y decirlo, porque nosotros no sabemos para qué piden ese dinero. Pero no damos un mensaje de esperanza como tal. Y el Señor hace un llamado entre tanto que nos recrimina y nos dice, vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo carmesí, dice Reina Valera, aquí yo tengo rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como las nieves. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Eso es un llamado de arrepentimiento y convertimiento que el Señor nos hace. El propio Dios, el Padre, y el mensaje lo siguió nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes están dispuestos a obedecerme,
entonces disfrutarán las riquezas del país. Pero si se resisten y se rebelan contra mí, morirán a manos de sus enemigos. Eso es lo que el Señor ha dicho con su propia boca. Mi amigo, amiga, el día de hoy yo te he dado a conocer algo que es muy importante. Mientras nosotros no busquemos arreglar el pleito con el Señor, ¿cuál es el pleito? Mis delitos y pecados. Mientras yo no confiese lo que tengo aquí adentro, mientras yo no saque mis pensamientos perversos de mi cabeza, estoy a manos de los enemigos. Quizás no los enemigos terrenales, pero sí de los enemigos espirituales. Son verdaderos, son reales, existen. La palabra mismo dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y cada día devora a muchos. Cada día devora a muchos. Nosotros ponemos esperanza en mandatario alguno cuando la misma palabra nos está diciendo que son como el pueblo de Sodoma, de mente perversa, de mente egoísta. Ponemos confianza en amistades, en prestamistas, cuando son como Sodoma. Y ese es el problema existencial del ser humano. Buscar por donde yo quiera la salida, pero en Dios no. Cuando el Señor nos dice que si estamos dispuestos a obedecerle, Él nos va a restituir y nos va a dejar gozar de aquel reino venidero que está cerca, que está pronto a suceder. Pero si nosotros decidimos desobedecer, vamos a ser totalmente rodeados, acechados y eliminados por los enemigos. Mi amigo, la palabra es clara. Tenemos el corazón dañado y la cabeza también. Moretones por todo el cuerpo, golpeados económicamente, emocionalmente, anímicamente. Pero nosotros queremos seguir por esa senda donde ya no podemos soportar más golpe ni más enfermedad. Y es lo que el Señor nos ha revelado el día de hoy. ¿Por qué no se acaba la maldad? Porque el hombre prefiere seguir comiendo el fruto y no escuchar la voz de Dios. Este es un breve y corto mensaje que te doy el día de hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Contreras, tu servidor. Si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario o algo que tú quieras agregar a esto que estoy diciendo, te sugiero que lo hagas en la caja de comentarios y yo estaré dispuesto a responder. No olviden el mensaje central: arrepentidos y convertidos, y el Señor los restituirá. Que tengan un excelente fin de semana. Me despido y será hasta otra ocasión. Dios me los bendiga.